Durante siglos, la humanidad ha lidiado con uno de sus misterios más profundos: la naturaleza de la conciencia. Experimentamos el mundo a través de nuestros pensamientos, sentimientos y percepciones. Este universo interior es rico e innegablemente real para cada uno de nosotros. La visión científica predominante hoy en día es que la conciencia es un producto del cerebro. Se considera una propiedad emergente de redes neuronales complejas que se activan en patrones intrincados. Esta perspectiva, conocida como materialismo, sugiere que cuando el cerebro deja de funcionar, la conciencia se extingue. Es una explicación clara y concisa, que encaja cómodamente dentro de nuestra comprensión actual de la biología y la física, reduciendo nuestra realidad subjetiva a una serie de señales electroquímicas. Sin embargo, este modelo convencional no está exento de desafíos. Todavía no ha logrado explicar completamente el llamado problema difícil de la conciencia. Este problema pregunta por qué y cómo los procesos físicos en el cerebro dan lugar a la experiencia subjetiva. ¿Por qué tenemos sentimientos, un sentido de uno mismo o la experiencia del color rojo? Simplemente mapear la actividad cerebral no responde a esta pregunta fundamental. Esta laguna en nuestra comprensión ha dejado la puerta abierta a teorías alternativas. Estas teorías proponen que la conciencia podría ser más que un mero accidente biológico. Sugieren que podría ser un aspecto fundamental del universo, algo que el cerebro recibe en lugar de crear. Este debate no es meramente un ejercicio académico. Toca el núcleo mismo de lo que significa ser humano. Si la conciencia es únicamente un producto del cerebro, entonces nuestra existencia es finita, confinada a nuestros cuerpos físicos. Pero si la conciencia puede existir independientemente del cerebro, las implicaciones son asombrosas. Esto revolucionaría nuestra comprensión de la vida, la muerte y nuestro lugar en el cosmos. Sugeriría que nuestra conciencia individual podría ser parte de un todo mucho más grande e interconectado. Esta posibilidad ha alimentado innumerables discusiones filosóficas, tradiciones espirituales y, más recientemente, audaces investigaciones científicas que se atreven a mirar más allá del paradigma establecido. La idea de que la conciencia podría trascender el cerebro físico es lo que podemos llamar supraconciencia. Este concepto propone que nuestra conciencia individual no es generada por nuestro órgano de 1,5 kilos de materia gris, sino que es canalizada o filtrada por él. Desde este punto de vista, el cerebro actúa más como un televisor que recibe una señal de transmisión. El televisor muestra el programa, pero no lo crea. Si dañas el televisor, la imagen se distorsiona o se pierde, pero la señal de transmisión sigue existiendo. De manera similar, si el cerebro está dañado, nuestra expresión de conciencia puede verse afectada, pero la conciencia subyacente en sí misma podría permanecer intacta y no local. El concepto de supraconciencia desafía los cimientos mismos de la neurociencia moderna. Propone que nuestra conciencia individual es una expresión localizada de un campo de conciencia universal y no físico. Esto se aleja radicalmente de la idea de que la conciencia es una propiedad que surge de miles de millones de neuronas que se disparan dentro del cráneo. En lugar de ser el generador de la conciencia, el cerebro se reformula como un instrumento biológico complejo. Su función es sintonizar y procesar una realidad consciente mucho más amplia y preexistente. Este modelo ayuda a abordar algunos de los rompecabezas persistentes con los que lucha la visión materialista convencional, ofreciendo una nueva lente a través de la cual examinar nuestro mundo interior. Pensar en el cerebro como un receptor o un filtro para la conciencia abre posibilidades fascinantes. Podría explicar fenómenos que a menudo se relegan a los márgenes de la ciencia, como la intuición, los momentos de profunda perspicacia
y las experiencias transpersonales, donde los individuos sienten una conexión con algo más grande que ellos mismos. Si la conciencia es un campo fundamental, entonces es plausible que, bajo ciertas condiciones, nuestros cerebros puedan acceder a información y conciencia que no está limitada por nuestros sentidos físicos o recuerdos personales. Este modelo reformula estas experiencias no como delirios o fallos cerebrales, sino como vislumbres genuinos de una capa más profunda de la realidad, de la que todos somos intrínsecamente parte. Esta perspectiva se alinea con muchas tradiciones de sabiduría antiguas y escuelas de pensamiento filosóficas. Durante milenios, místicos y sabios de varias culturas han descrito una conciencia universal, una mente cósmica o un fundamento divino del ser. Han hablado de experiencias en las que los límites del yo individual se disuelven, lo que lleva a un profundo sentido de unidad con toda la existencia. La idea de la supraconciencia proporciona un marco moderno y científico para explorar estas afirmaciones antiguas. Sugiere que estos relatos históricos pueden no ser meras metáforas, sino que podrían ser descripciones de un aspecto genuino del universo que solo ahora estamos empezando a investigar con herramientas científicas. Por lo tanto, la supraconciencia no es solo una abstracción filosófica, es una hipótesis comprobable con profundas implicaciones. Sugiere que la conciencia no es local, lo que significa que no está confinada a un punto específico en el espacio o el tiempo. Esta idea nos obliga a reconsiderar la relación entre la mente y la materia. ¿Es la mente simplemente lo que hace el cerebro? ¿O es el cerebro un punto de anclaje físico para una mente no física? Explorar el concepto de supraconciencia nos anima a traspasar los límites de la investigación científica, a desarrollar nuevos métodos y a hacer preguntas que desafíen nuestras suposiciones más básicas sobre quiénes somos y la naturaleza de la realidad que habitamos. A primera vista, el mundo de la física cuántica parece muy alejado del estudio de la conciencia humana. Es un reino de probabilidades, incertidumbres y comportamientos extraños a nivel subatómico. Sin embargo, es precisamente en este mundo tan peculiar donde algunos científicos encuentran paralelismos intrigantes con los misterios de la mente. Uno de los conceptos más famosos de la mecánica cuántica es la no localidad, a menudo descrita por Einstein como acción fantasmal a distancia. Este principio muestra que dos partículas entrelazadas pueden permanecer conectadas de tal manera que medir el estado de una influye instantáneamente en el estado de la otra, sin importar cuán lejos estén. Esta conexión instantánea a través de grandes distancias desafía nuestra comprensión clásica del espacio y el tiempo. Esta conexión no local ha llevado a algunos pensadores a preguntarse si la conciencia misma podría operar bajo principios similares. Si el universo físico tiene propiedades no locales, ¿podría ser lo mismo para la mente? Esta idea sugiere que la conciencia podría no estar estrictamente confinada dentro del cráneo, sino que podría estar interconectada de maneras que aún no comprendemos. Quizás nuestras mentes individuales están entrelazadas con un campo de conciencia universal más grande. Esta perspectiva cuántica ofrece un posible mecanismo físico para experiencias como la telepatía, la clarividencia o la sensación de estar conectado con un ser querido que está lejos. Mueve estos fenómenos del reino de la fantasía al reino de la posibilidad teórica. Otro aspecto clave de la teoría cuántica es el papel del observador. En los primeros días de la mecánica cuántica, los físicos descubrieron que el acto de observar un sistema cuántico podía influir en su resultado. Por ejemplo, una partícula podría existir en una superposición de múltiples estados a la vez, pero en el momento en que se mide, colapsa en un estado único y definido. Este efecto del observador ha provocado un intenso debate sobre la relación entre la conciencia y el mundo físico. Algunos lo han interpretado en el sentido de que la conciencia es necesaria para colapsar la función de onda y hacer que la realidad exista de forma definida.
Si bien esta es una interpretación controvertida, sitúa a la conciencia en el centro del mundo físico. Esta interpretación sugiere un universo participativo, uno en el que la conciencia no es un espectador pasivo, sino un actor activo en la configuración de la realidad. Si el acto de observación a nivel cuántico está ligado a la conciencia, entonces la mente y la materia están profundamente entrelazadas. Esto no significa necesariamente que podamos crear la realidad solo con pensar en ella, en un sentido simplista. Sin embargo, sí implica una conexión mucho más sutil y profunda entre nuestro mundo interior de pensamientos y el mundo exterior de los eventos físicos. Las extrañas reglas del reino cuántico proporcionan un nuevo lenguaje y un nuevo conjunto de conceptos para explorar la posibilidad de que la conciencia sea una característica fundamental y no incidental del cosmos. Entre las diversas teorías que intentan vincular la mecánica cuántica y la conciencia, una de las más detalladas y ambiciosas es la teoría de la reducción objetiva orquestada, UORCH-OR. Fue desarrollada en los años 90 por el físico Sir Roger Penrose y el anestesiólogo Stuart Hameroff. Esta teoría propone un mecanismo físico específico de cómo la conciencia podría surgir dentro del cerebro. Va más allá de los paralelismos generales entre los fenómenos cuánticos y la mente, y en su lugar, señala una estructura biológica concreta donde los procesos cuánticos podrían estar ocurriendo. La teoría sugiere que la conciencia no es un producto de la computación clásica entre neuronas, sino más bien un resultado de computaciones cuánticas que ocurren a un nivel mucho más profundo y fundamental. La teoría ORCH-OR se centra en los microtúbulos, que son diminutas estructuras cilíndricas de proteínas dentro de las neuronas de nuestro cerebro. Forman el citoesqueleto de la célula, proporcionando soporte estructural. Hameroff propuso que estos microtúbulos no son solo andamiaje celular, podrían ser los ordenadores cuánticos del cerebro. Sugirió que las vibraciones y computaciones cuánticas podrían estar ocurriendo dentro de estos diminutos tubos. Según la teoría, los electrones dentro de los microtúbulos pueden existir en un estado de superposición cuántica, lo que significa que están en múltiples lugares a la vez. Esto permite que se procese una vasta cantidad de información simultáneamente, superando con creces la capacidad de los modelos informáticos clásicos del cerebro. La segunda parte de la teoría, la reducción objetiva, proviene de Penrose. Propuso una nueva ley física para explicar cómo estas superposiciones cuánticas colapsan en un estado único y definido. A diferencia de la interpretación estándar donde se necesita un observador, Penrose sugirió que los estados de superposición tienen su propia inestabilidad inherente. Colapsan por sí solos, debido a un umbral objetivo relacionado con la curvatura del espacio-tiempo. Cada vez que ocurre esta reducción objetiva, se crea un momento de experiencia consciente, un cuanto de conciencia. La teoría sugiere que estos momentos individuales son luego orquestados u organizados por los procesos biológicos del cerebro, lo que lleva al flujo continuo de conciencia que experimentamos. Según ORCH-OR, la conciencia es, por lo tanto, una secuencia de eventos discretos, como fotogramas en una película, que ocurren a una frecuencia increíblemente alta. Este modelo tiene implicaciones profundas. Sugiere que la conciencia está ligada al nivel fundamental del universo, la geometría del espacio-tiempo mismo. Además, la información cuántica involucrada en estos procesos no está necesariamente confinada al cerebro. Penrose y Hameroff han especulado que esta información cuántica puede existir de una manera no local, incluso después de que el cerebro haya dejado de funcionar. Esto proporciona un marco teórico para comprender cómo la conciencia, o al menos la información que la constituye, podría persistir después de la muerte, conectando directamente con la idea de la supraconciencia. Entre las pruebas más convincentes y sinceramente controvertidas que se citan en apoyo de la supraconciencia,
están las experiencias cercanas a la muerte, o ECM. Son eventos psicológicos profundos reportados por personas que han estado cerca de la muerte o incluso han sido declaradas clínicamente muertas y luego resucitadas. Millones de personas en todo el mundo han reportado tales experiencias. Si bien los detalles específicos pueden variar, los elementos centrales son a menudo sorprendentemente similares en diferentes culturas, edades y sistemas de creencias. Estas características comunes incluyen sentimientos de paz y bienestar, la sensación de estar separado del cuerpo físico, lo que a menudo se llama una experiencia extracorporal, moverse a través de un túnel hacia una luz brillante, y encontrarse con parientes fallecidos o seres espirituales. Desde la perspectiva de la supraconsciencia, las ECM se ven como un posible atisbo de lo que sucede cuando la conciencia se separa del cerebro que funciona mal. La experiencia extracorporal es particularmente significativa. En estos casos, los individuos reportan flotar por encima de sus cuerpos físicos y observar eventos en la habitación con notable claridad. Pueden describir los procedimientos médicos que se les están realizando, las conversaciones de los médicos y enfermeras, o incluso la llegada de miembros de la familia a la sala de espera. En algunos casos documentados, estas observaciones reportadas han sido verificadas posteriormente como precisas por terceros, a pesar de que la persona estaba clínicamente inconsciente, o, en algunos casos, con muerte cerebral en ese momento. Estos relatos realmente desafían el modelo convencional de que la conciencia es producida por el cerebro. Si el cerebro no está funcionando, ¿cómo puede una persona formar recuerdos claros y estructurados y tener percepciones tan lúcidas? Según la visión materialista, las ECM son simplemente alucinaciones causadas por un cerebro moribundo. Se atribuyen a factores como la privación de oxígeno, la liberación de endorfinas o la actividad eléctrica inusual en los lóbulos temporales. Sin embargo, los defensores de la supraconsciencia argumentan que esta explicación no da cuenta completamente de la complejidad, claridad y el impacto transformador de estas experiencias. Señalan que las ECM a menudo ocurren durante un paro cardíaco, cuando la actividad cerebral cesa en segundos, no solo cuando está funcionando mal. Además, muchas personas que han tenido una ECM reportan que la experiencia se sintió, más real que la realidad. Describen un estado de mayor conciencia y claridad, que es en realidad lo opuesto a lo que uno esperaría de un cerebro confundido o moribundo. Los efectos posteriores transformadores también son significativos. Muchos individuos pierden el miedo a la muerte, se vuelven más altruistas y espirituales, y sienten un mayor sentido de propósito en la vida. Si bien las ECM no constituyen una prueba definitiva de vida después de la muerte, proporcionan un cuerpo rico y consistente de evidencia anecdótica que sugiere que la conciencia puede no extinguirse cuando el cuerpo muere. Apuntan hacia la posibilidad de que nuestra conciencia sea más que un proceso biológico. A pesar de lo interesantes que son teorías como la de Orch-OR, y los relatos tan convincentes de experiencias cercanas a la muerte, la idea de la supraconsciencia se enfrenta a mucho escepticismo por parte de la comunidad científica tradicional. Las críticas no son poca cosa. Señalan grandes retos conceptuales y de pruebas que deben ser resueltos. Una de las críticas principales es la falta de definiciones claras y sin ambigüedades. Términos como conciencia, percepción e información se usan a menudo de maneras vagas o contradictorias. Sin definiciones precisas, es difícil formular hipótesis que se puedan probar. Los críticos dicen que hasta que no nos pongamos de acuerdo sobre qué estamos intentando medir exactamente, cualquier discusión sobre la conciencia, más allá del cerebro, seguirá siendo del campo de la filosofía, no de la ciencia. Otro gran obstáculo es la falta de pruebas directas, repetibles y que se puedan desmentir. La ciencia se basa en experimentos que pueden ser repetidos por investigadores independientes para confirmar los resultados.
Los fenómenos que se mencionan a menudo para apoyar la supraconsciencia, como las experiencias cercanas a la muerte o las experiencias psíquicas, suelen ser espontáneos y subjetivos. Aunque los relatos personales pueden ser muy convincentes, no cumplen con los estándares rigurosos de la prueba científica. Los escépticos argumentan que el testimonio personal no es fiable y es propenso a malas interpretaciones, distorsión de la memoria e influencia cultural. Para que la idea de la supraconsciencia sea más aceptada, necesita pasar de solo recopilar historias a realizar experimentos controlados que puedan producir datos objetivos. Las teorías que intentan usar la física cuántica para explicar la conciencia también reciben muchas críticas. Muchos físicos y neurocientíficos dicen que estas teorías muestran una mala comprensión o una mala aplicación de los principios cuánticos. Por ejemplo, la teoría de Oort ha sido criticada porque el cerebro es un ambiente demasiado cálido, húmedo y ruidoso como para mantener estados cuánticos delicados, como la superposición, por un tiempo significativo. Este problema, conocido como decoherencia, sugiere que cualquier efecto cuántico en el cerebro sería destruido casi al instante por las interacciones con el entorno, mucho antes de que pudieran organizarse en una experiencia consciente coherente. Además, las explicaciones de las experiencias cercanas a la muerte que se mantienen dentro del marco materialista a menudo son vistas como más creíbles por los escépticos. Ellos argumentan que no necesitamos hablar de una conciencia no física para explicar estas experiencias. La hipótesis del cerebro moribundo, que atribuye las experiencias cercanas a la muerte a procesos neuroquímicos bajo estrés extremo, se considera una explicación más sencilla. Se basa en mecanismos biológicos conocidos, en lugar de proponer realidades nuevas y no probadas. Por ejemplo, la visión de túnel y la luz brillante podrían ser causadas por la falta de flujo sanguíneo a la retina. La sensación de paz podría deberse a la liberación de opiáceos naturales en el cerebro. Hasta que estas explicaciones tradicionales no sean descartadas definitivamente, la hipótesis de la supraconsciencia seguirá siendo una alternativa especulativa. La investigación de la supraconsciencia está llena de profundos desafíos metodológicos. La propia naturaleza del tema hace que sea increíblemente difícil de estudiar usando métodos científicos tradicionales. Nuestras herramientas actuales están diseñadas para medir el mundo físico, la energía, la materia y sus interacciones. La conciencia, especialmente si no es local y no física, no se presta fácilmente a tales mediciones. ¿Cómo se diseña un instrumento para detectar un campo de conciencia que puede no tener masa o energía en el sentido convencional? Este es el problema central al que se enfrentan los investigadores en este campo. Es como tratar de pesar un pensamiento o medir el color de un sentimiento. Un desafío importante es la dependencia de los informes subjetivos. Gran parte de los datos para los estudios de la conciencia, particularmente para fenómenos como las experiencias cercanas a la muerte o los estados meditativos, provienen de relatos en primera persona. Si bien estos informes son valiosos, también son inherentemente subjetivos. Se filtran a través de las creencias, emociones y memoria de un individuo. Esto hace que sea difícil recopilar datos objetivos y cuantificables que puedan analizarse estadísticamente. Los investigadores trabajan constantemente para desarrollar cuestionarios y protocolos de entrevista más rigurosos para estandarizar estos informes, pero la subjetividad fundamental sigue siendo un obstáculo. Siempre estamos estudiando el informe de la experiencia, no la experiencia en sí. Otro problema importante es la dificultad de crear condiciones experimentales controladas. ¿Cómo se puede inducir de forma fiable una experiencia cercana a la muerte en un laboratorio? Es éticamente imposible y prácticamente inviable. Por lo tanto, los investigadores deben basarse en el estudio de casos espontáneos, lo que significa que no tienen control sobre las variables. Por ejemplo, en estudios que intentan verificar percepciones extracorpóreas durante un paro cardíaco,
los investigadores podrían colocar una imagen objetivo oculta en un estante alto, en una sala de emergencias. Sin embargo, el número de pacientes que tienen una experiencia cercana a la muerte, tienen una experiencia extracorpórea, y también miran el estante es extremadamente pequeño, lo que hace que sea muy difícil recopilar datos suficientes. Para superar estos desafíos, los investigadores están explorando metodologías innovadoras. Esto incluye el uso de técnicas avanzadas de imágenes cerebrales como la resonancia magnética funcional y el EEG para estudiar los correlatos neuronales de estados de conciencia inusuales en meditadores o psíquicos. Algunos también están analizando el análisis estadístico de grandes conjuntos de datos en busca de evidencia de efectos de conciencia colectiva, como el proyecto de conciencia global. Este proyecto examina si los principales eventos mundiales se correlacionan con patrones no aleatorios en una red global de generadores de números aleatorios. Aunque todavía son controvertidos, estos enfoques representan un intento de encontrar huellas físicas objetivas de la conciencia en el mundo material, empujando los límites de los métodos científicos convencionales. Mientras estamos en el cruce de la neurociencia, la física y la filosofía, el camino hacia adelante para la investigación de la conciencia es a la vez desafiante y emocionante. Para lograr un progreso real en la comprensión de la supraconsciencia, la investigación futura debe ser interdisciplinaria, combinando conocimientos de muchos campos diferentes. Una de las áreas más prometedoras es el campo emergente de la biología cuántica. Esta disciplina investiga si los fenómenos cuánticos, como la superposición y el entrelazamiento, desempeñan un papel funcional en los procesos biológicos. La investigación sobre cómo las aves navegan usando el campo magnético de la Tierra, o cómo las plantas realizan la fotosíntesis con tan alta eficiencia, ya está revelando la importancia de la mecánica cuántica en el mundo vivo. Extender estas investigaciones al cerebro es el siguiente paso lógico. La investigación futura podría centrarse en probar rigurosamente los principios básicos de teorías como OR. Esto podría implicar el desarrollo de nuevas tecnologías para investigar el funcionamiento interno de los microtúbulos dentro de las neuronas vivas, para ver si la coherencia cuántica realmente puede mantenerse. Incluso si la teoría de OR resulta ser incorrecta en sus detalles, ha abierto la puerta a pensar en el cerebro como un dispositivo cuántico potencial. Estudios futuros podrían explorar otros posibles procesos cuánticos en el cerebro, como el efecto túnel cuántico de los neurotransmisores a través de la sinapsis, para ver si desempeñan un papel en el pensamiento consciente. En el ámbito de las experiencias cercanas a la muerte y otras experiencias anómalas, el enfoque debe cambiar hacia una recopilación de datos más rigurosa y sistemática. Una dirección potencial son los estudios AWAR, que colocan objetivos visuales ocultos en las habitaciones de los hospitales para probar la validez de las percepciones fuera del cuerpo. Expandir y refinar estos estudios en más hospitales de todo el mundo podría proporcionar los datos a gran escala necesarios para sacar conclusiones más definitivas. Además, el desarrollo de técnicas de monitoreo cerebral en tiempo real para pacientes en paro cardíaco podría ayudarnos a correlacionar sus experiencias reportadas con su estado fisiológico, potencialmente descartando o confirmando explicaciones convencionales para las experiencias cercanas a la muerte. Otra área importante para futuras investigaciones es el estudio de los estados alterados de conciencia inducidos a través de la meditación, los psicodélicos o la privación sensorial. Estos estados a menudo producen experiencias de unidad, no localidad, y una disolución del yo que son similares a aspectos de las experiencias cercanas a la muerte. El uso de herramientas modernas de imágenes cerebrales para estudiar a las personas en estos estados puede proporcionar datos valiosos sobre los correlatos neurales de las experiencias transpersonales. Al comparar la actividad cerebral durante estos estados con la actividad basal, podríamos identificar patrones asociados con la sensación de una conciencia que se extiende más allá del yo físico.
ofreciendo pistas sobre los mecanismos que permiten cambios tan profundos en la percepción. La exploración de la supraconsciencia es más que una aventura científica. Se adentra en las preguntas filosóficas y espirituales más profundas que han cautivado a la humanidad durante miles de años. Si la conciencia es, de hecho, fundamental y no local, cambiaría radicalmente nuestra comprensión de nosotros mismos y de nuestro lugar en el universo. Sugeriría que no somos máquinas biológicas aisladas viviendo en un cosmos sin sentido. En cambio, implicaría que somos partes integrales de una vasta realidad consciente interconectada. Esta perspectiva podría unir la antigua brecha entre la ciencia y la espiritualidad, proporcionando un marco donde la investigación empírica y la profunda experiencia personal pueden coexistir e informarse mutuamente. Las implicaciones para nuestra comprensión de la vida y la muerte son particularmente profundas. La visión materialista ofrece la finalidad del olvido cuando el cerebro muere. El modelo de supraconsciencia, sin embargo, sugiere la posibilidad de continuidad. Si el cerebro es un filtro para una conciencia no local, entonces, el cese de la función cerebral puede no ser el final de la conciencia misma. Esto concuerda con los principios fundamentales de muchas tradiciones espirituales que hablan de una vida después de la muerte, la reencarnación o el viaje del alma. Si bien las teorías científicas de la supraconsciencia no prueban estas doctrinas religiosas específicas, proporcionan una base plausible y racional para considerar que algún aspecto de nuestra identidad podría persistir más allá de la muerte física. Este cambio de perspectiva también podría tener un impacto significativo en cómo vivimos nuestras vidas. Si nos vemos como partes interconectadas de un único universo consciente, podría fomentar un mayor sentido de empatía, compasión y responsabilidad ecológica. La ilusión de separación entre el yo y el otro comenzaría a disolverse, reemplazada por una comprensión de nuestra existencia compartida. Esto podría motivar un enfoque más altruista y cooperativo para resolver los desafíos globales, desde la desigualdad social hasta las crisis ambientales. La comprensión de que todos somos parte de la misma estructura fundamental de la realidad podría ser un poderoso catalizador para una transformación personal y social positiva, cambiando no solo lo que sabemos, sino quiénes somos. En última instancia, la búsqueda de la supraconsciencia es un viaje a la última frontera del conocimiento humano. Es una exploración del espacio interior tan desafiante y gratificante como nuestra exploración del espacio exterior. Si bien el destino sigue siendo incierto, el viaje en sí es transformador. Nos obliga a cuestionar nuestras suposiciones, a estar abiertos a nuevas posibilidades y a abrazar el misterio en el corazón de la existencia. Ya sea que se descubra que la conciencia es un producto del cerebro o una característica fundamental del cosmos, la búsqueda para comprenderla sin duda conducirá a una apreciación más profunda y rica del increíble fenómeno de estar consciente. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasa cuando morimos? No de una forma que dé miedo, sino en esa parte profunda y curiosa de ti que siente que debe haber algo más. Eso fue lo que llevó al Dr. Manuel Sansegarra, un cirujano formado por la ciencia, al mundo de las experiencias cercanas a la muerte. Después de escuchar a pacientes compartir historias vívidas de la vida después de la vida, empezó a buscar más allá de la medicina, adentrándose en la neurología, la filosofía e incluso la física cuántica. ¿El resultado? Una nueva visión, la supraconsciencia. Ahora imagina que la conciencia no está atrapada en tu cerebro. La ciencia cuántica insinúa esto, con fenómenos asombrosos como el entrelazamiento y la mente no local. La muerte entonces no es un final, sino una puerta, una transición a otra dimensión de existencia. Y las historias, como la de Tessa Romero, quien estuvo clínicamente muerta durante 24 minutos. Ella describe encontrarse con una luz brillante, guías amorosos
y la abrumadora sensación de que la muerte es un regreso a casa. O Jesús Alonso Gallo, cuya vida dio un vuelco después de su experiencia. De repente, el amor y el propósito importaban más que cualquier cosa material. El doctor José Morales pasó de temer a la muerte a abrazar la vida con compasión y significado después de su propio viaje al más allá. ¿El mensaje? Somos mucho más que nuestros egos y nuestros cuerpos. La supraconciencia es nuestra verdadera naturaleza, eterna, amorosa, conectada. Cuando vemos la muerte no como un final, sino como un capítulo en una historia mucho más grande, finalmente podemos vivir con propósito, paz y corazones abiertos.